Siempre es una responsabilidad y a la vez un privilegio volver a estar contigo en esta cita que mantenemos juntos. Por lo tanto, leamos con gozo en San Lucas capítulo 10, los versículos 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. La gracia de Dios. Gracia es sinónimo de gentileza, soltura, belleza, hermosura, gracejo, indulto, perdón, compasión, misericordia, don, favor, dádiva, etc. Pero la gracia de Dios es mucho más, ya que tiene como fondo, para poder realizarse, la encarnación, vida, muerte, resurrección y exaltación del Hijo de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias a Dios por su don inefable. 1 Corintios 8:9 y 2 Corintios 9:15. La mejor manera de rechazar la gracia de Dios o la salvación es seguir nosotros con nuestras rutinas, sacrificios, obras, etc., haciendo esfuerzos por ganar nosotros burdamente lo que la gracia nos está ofreciendo gratuitamente, y además de una manera perfecta y acabada por Dios mismo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. Todos nosotros somos pecadores y por lo tanto imperfectos. Eso lo sabemos. Pero es tal nuestra arrogancia que no permitimos creer que la salvación sea de balde y para ahora. El amado oyente tiene que saber que si para nosotros es gratis, eso no quiere decir que sea barata. A Dios le costó un alto precio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía San Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20-21.
Tenemos un refrán que dice: a caballo regalado no le mires el diente. Lo mismo tendríamos que hacer con la salvación, pero le ponemos muchas trabas y muchos peros. Lo que es tan sencillo lo convertimos en imposible. Esta gracia o salvación se brinda y ofrece para todos los hombres y mujeres, pero no todos responden a la oferta ni la agradecen. Por eso Cristo tenía que repetir en muchas ocasiones: muchos son llamados y pocos escogidos. San Mateo 22:14. ¿A cuál de ellos perteneces? ¿A los llamados o a los escogidos? Generalmente las buenas obras que hacemos, las hacemos quizás inconscientemente para reparar algunas faltas cometidas, ya que pensamos que con ellas compensamos un poco la balanza de lo malo con lo bueno. Pero Dios dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahvé el Señor. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías 2:22 y 13:23. En la parábola leída, Jesucristo se presenta como el buen samaritano. Los judíos a los samaritanos no les dirigían el saludo, ni se trataban entre sí, como nos dice San Juan en su capítulo 4 y versículo 9. Tal situación entre los judíos y los samaritanos dibujaba de alguna manera fiel la relación distante que los israelitas tenían con Jesucristo. A Jesucristo lo tildaban de samaritano como un insulto, pues en cierta ocasión le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? San Juan 8:48. En dicha parábola, el sacerdote y el levita representaban a los judíos, muy religiosos por cierto, pero también muy pasotas con su prójimo, ya que ambos vieron al herido y pasaron de largo. No pasaron simplemente, sino que pasaron de largo. Es decir, que ni por asomo estaban dispuestos a socorrerle. Pero el samaritano, que por serlo ya le cogían las peores calificaciones en la boca de un judío, usó de misericordia, nos dice el Evangelio, y no solo le curó, sino que poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mas su gentileza no terminó allí, sino que al otro día, al partir, sacó 2 denarios, el valor de 2 jornales, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. He aquí una figura hermosa, aunque incompleta, de lo que es la gracia de Dios. Al comentar la gracia del Señor, estamos hablando sin quererlo del perdón de Dios, de su compasión, de su dádiva, etc., lo cual es el lado opuesto a las obras, sacrificios, rezos, luces, etc., ya que los que siguen este camino inutilizan ignorantemente el regalo que Dios les está ofreciendo por medio de su Hijo. Me explicaré. Dios nos salva por su celo y por el impulso de su amor, y no porque, por nuestra parte, tengamos nada que merezca su atención ni su favor. Ernesto Trenchard, comentando sobre el tema en su libro Bosquejos de Doctrina Fundamental, y página 65, dice que la gracia divina es mucho más que una mera benignidad, pues tratándose del favor de Dios, soberano y omnipotente, pone en movimiento todos los recursos de la divinidad y lleva a feliz término todos los buenos propósitos en orden al hombre. Hasta aquí la cita. De manera que la gracia del Señor es más que un indulto o la absolución de nuestros pecados, lo que no es poco, sino que la gracia es mucho más, ya que con ella tenemos todos los medios del Todopoderoso a nuestro alcance y a nuestro favor.
Cuando la persona intenta ganar su salvación por sus méritos, por su buen comportamiento, por los santos o por las religiones, sin darse cuenta, está menospreciando y menoscabando la gracia del Señor, y por lo tanto haciendo imposible que Dios por su Hijo nos pueda salvar. Cuantas más obras haces y sacrificios, más lejos te hallas de la salvación que tratas de ganar. Es como la persona que cae en un pantano de cieno viscoso. En vez de quedarse quieta y pedir auxilio para salvarse, lo que hace es moverse, con el fin desesperado de alcanzar la orilla, sin saber que cuanto más se mueva, más rápido se hundirá. Así sucede con la salvación. Cuanto más haces, más lejos te hallas de ella. La salvación es tan cara que no hay valores en el universo que la puedan comprar. Es por esta causa que Dios la regala, por su gracia a todo aquel que lo cree y no pone estorbos ni vanas justificaciones. San Pablo lo dice de esta manera: somos justificados, vistos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado, gratuitamente por su gracia, no teniendo nosotros que pagar a cambio nada, porque Dios lo hizo todo. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero al que obra, o sea, al que trabaja por su salvación, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 3, 24. Y también del capítulo 4, del 4 al 5 y 16. Es decir, si tratas de ganarla, entonces ya no es un regalo, ya que te la has ganado con tus obras, lo cual es imposible. Jesucristo dijo al respecto: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16, 26. Pero al que cree que Dios le regala la salvación, su fe le justifica. Por tanto, es mediante la fe que se alcanza la gracia del Señor, o el regalo de Dios. Un regalo solo necesita alargar la mano, recibirlo y dar las gracias. Así es la salvación. Así que la salvación no la ganamos nosotros con buena conducta, aunque algunos seamos peores y otros mejores. Sin embargo, según Dios, todos estamos bajo pecado, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados fuera de la gloria de Dios. Romanos 3, del 9 al 11 y 22, 23. Pienso que de una masa tan mala que somos nosotros, es imposible que podamos por nosotros mismos sacar algo bueno, ya que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias u obras como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. De modo que lo que realmente merecemos es el infierno. Así que el poder ganar nosotros la salvación queda completamente descartado, ya que dependemos solo de la misericordia y de la gracia de Dios, como así lo aclara San Pablo cuando dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Es decir, que somos salvos de balde, por gracia sois salvos, sin que tengamos que hacer nada, solo alargar la mano de la fe y así recibir la salvación, pues con obras no se consigue, porque sería de mucha vanagloria para quien lo alcanzara, y nadie se jactará de tal cosa en la presencia de Dios. 1 Corintios 2, 29. El Señor Jesucristo es el resultado de la gracia de Dios, la cual está a nuestra disposición y a nuestro alcance, hasta el punto de que las personas se pierden y van a un infierno porque quieren, ya que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. La gracia es un don, una dádiva, un regalo de Dios a los hombres, la cual viene a través del Señor Jesucristo. San Juan 1:17. Y un regalo no se compra, pues si se compra ya no es regalo. Además, dicho regalo le costó a Dios Padre la muerte de su Hijo, de manera que no hay dinero en el universo para comprarlo.
Dios espera que nosotros con gratitud lo aceptemos y le demos gracias, pero nuestra arrogancia no nos deja. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. En cierto país, su rey tuvo el deseo de visitar la cárcel y quiso entrevistarse con los presos uno a uno, a fin de saber si estaban arrepentidos. Todos se disculparon y dirigieron su enfado a otros e inclusive trataron de incompetentes a los jueces, los cuales les condenaron siendo ellos inocentes. Pero llegó a una celda donde había un hombre acurrucado en un rincón, avergonzado al saber que el rey le visitaba. En la conversación sostenida, el infeliz confesó su culpabilidad y la pena que sentía de su mal comportamiento, etc. Entonces, el rey, con cierta ironía, dijo al alcaide, ordeno que a este hombre tan malo se le saque de la cárcel y se le dé la libertad, no sea que estando aquí corrompa a tanta gente buena que ocupa esta prisión. Y fue puesto en libertad. Así es como obra la gracia del Señor, cuando hay arrepentimiento y una sincera confesión a Dios por medio de Jesucristo. Si el preso, al igual que sus compañeros, hubiera tratado de justificarse, no hubiera salido de la cárcel hasta cumplir su condena. De igual manera, si tú tratas de justificarte diciendo la culpa la tienen las religiones de que yo sea así, o la tiene el gobierno que nos ha tocado vivir, o la tienen las malas compañías, etc., o tratas de justificarte de otra manera tratando de cubrir tu desnudez con hojas de higuera, como hicieran Adán y Eva, o sea, con tus buenas acciones, con tus limosnas, con tus sacrificios, etc., con los cuales quieres ocultar tus pecados, ellos, Adán y Eva, no consiguieron ocultarse de los ojos rayos X de Dios, y tú tampoco lo lograrás. Pero lo malo no es eso, sino que de seguir en esa actitud, tú mismo estarás desechando la gracia de Dios, y no podrás creer que Él nos salvó no por obras, dice la palabra de Dios, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, no por las obras, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, del 5 al 7. Todavía hay personas que creen ignorantemente que se pueden salvar guardando los mandamientos de la ley de Dios, sin darse cuenta que esto es imposible. El joven rico que vino a Jesús pensaba que él los había cumplido todos, pero cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, San Marcos 10:21, fue entonces cuando se dio cuenta de que no había amado al prójimo como a sí mismo. Con todo, la palabra de Dios nos dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Romanos 5:4. Es decir, es igual a aquellos presos que quisieron vanamente justificarse ante el rey. Por hacerlo, perdieron el privilegio y la oportunidad de la gracia, perdón o indulto del soberano. No se puede perdonar a un preso no arrepentido, porque de hacerlo, no habrás conseguido nada, ni convertirlo ni corregirlo. No se puede soltar a un preso que dice ser inocente sin serlo. Si se hace, en vez de estar agradecido, irá pregonando por todas partes de forma arrogante, por fin reconocieron su error. Su orgullo no le dejará reconocer la gracia y el perdón que se le otorgó. Y como resultado volverá a las andadas o peor aún. El fin de los mandamientos de la ley de Dios es el mostrarnos lo culpables y pecadores que somos, y no el que intentemos cumplirlos. Así lo dice San Pablo, y a la vez nos ilustra la gracia del Señor de una manera realmente emocionante. Pido al Señor por ti, amado oyente, para que no te resistas a la gracia de Dios, y que sin recelos te dejes llevar por ella, a fin de que puedas ser salvo. Así lo dice San Pablo. La ley
se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. La Biblia, en paráfrasis, lo traduce así: el propósito de los 10 mandamientos es que podamos ver la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. Pero al ser tan engreídos y arrogantes, nos creemos que hasta podemos cumplirlos. Has de saber que nadie los ha podido cumplir, ni siquiera San Pablo. Los mandamientos declaran nuestra maldad y nos dicen que todos estamos perdidos. Cuando llegamos a reconocer esto y solicitamos la ayuda de Dios, es entonces cuando los mecanismos de la gracia del Señor entran en acción, pues el citado versículo sigue diciendo: mas cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia. Es decir, aunque somos unos miserables pecadores, Dios, por arrepentirnos, nos perdona. Cuando San Pablo escribía esto, existía el mercado de esclavos, y él tenía en mente la venta de uno de estos desgraciados seres, que, estando en la puja, al final se lo llevaría el mejor postor. El esclavo, en el colmo de su desesperación, vio como una persona bondadosa sobrepujó la cantidad, es decir, pujó y dio más dinero que nadie, con el fin de ponerle en libertad. Así actúa la gracia de Dios. Nosotros, por nuestros pecados, merecemos la condenación, pero Dios en su gracia nos regaló la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La razón de que Cristo naciera de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo no era otra sino el de poder comprarnos con su sangre de las garras del diablo, como nos dice San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados o comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18-19. Ahora, amado oyente, en tus manos está el aceptar o rechazar la gracia de Dios, con todo lo que eso supone, ya que la gracia del Señor no es tan sencilla como decir te perdono y ya está, sino que para poder perdonarte, su único hijo tuvo que morir en tu lugar. Así que si rechazas tal oferta, ¿qué piensas te puede suceder? La palabra de Dios dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare o rechazare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, por sucia, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Te animo, amado oyente, para que vengas confiado a Jesús en busca de su perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acércate, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 15 al 16. Te invito a orar conmigo. Señor, me cuesta trabajo el creer que las obras que hago contradicen tu palabra. Pero si la salvación es un regalo tuyo, entonces queda claro que te ofendo si trato de comprarlo. Además, si tu Hijo tuvo necesidad de morir por mis pecados, teniendo que dejar los cielos, humanándose por medio de la Virgen María, para poder cargar con mi maldad, eso quiere decir que el precio que tú, oh Dios, exigías, era imposible que yo lo pudiera pagar. Acepto el regalo de tu gracia y te pido me perdones. En el nombre de tu amado Hijo. Amén.